en esta última tarde del evento que nos ocupa. Muchas gracias por la invitación. Bueno, vamos a hablar en estos 45 minutos, quizás un poco menos, pero respetando el tiempo asignado, sobre la importancia que tiene el modelo educativo como eje de cambio en la gestión institucional. ¿Por qué hablar de modelo educativo? ¿Por qué partir de cuáles son aquellas premisas educativas de importancia realmente y que debemos de considerar? Siempre se viene discutiendo en los últimos años qué educación es la más adecuada a alcanzar para nuestros países, qué contenidos debemos tratar y con qué metodología pedagógica se debe impartir la educación. ¿Qué medios son necesarios para poder llevar a cabo semejante tarea? ¿Cómo evaluar los resultados para reformar o para profundizar cuando sea preciso? ¿Y cómo dar continuidad cuando sea realmente válido? En todos los países siempre han surgido este tipo de interrogantes, en algunos más, en otros menos. Algunos están trabajando en ello desde hace ya varios años. Por ejemplo, la experiencia que yo tengo en los últimos años antes de llegar a Ecuador, en lo que es México, con la transformación educativa en el nivel de la educación superior que inicia a mediados de 1997. ¿De dónde inician estas transformaciones? En algunos países, por lo que he podido estudiar en los últimos años, inician por un mandato gubernamental, por un ministerio de educación, por una Secretaría de Educación Pública. También en Argentina, para la misma época que mencionaba en México, hubo una transformación educativa. Yo me he puesto a revisar y a ver precisamente que esas transformaciones no siempre parten de un modelo educativo como tal. Parten de discursos de buenas intenciones y con esto debemos tener mucho cuidado. Se definen modelos muy robustos que luego en la práctica fallan. Podremos ver y revisar en base a la bibliografía existente por qué de esa falla. Hay alguna información que previamente a esto, si ustedes ven, se remite ya de muchos años atrás. Estamos hablando de 57 años atrás, en Robbins Report, desde el año 1963, hablaba este informe de capacitar a los individuos que desempeñan las funciones que exige la división del trabajo. Enseñar a los alumnos las potencialidades de la mente, avanzar en el conocimiento, transmitir cultura, valores de la sociedad, proporcionar educación superior a todos los que puedan beneficiarse de ella y deseen hacerlo. 10 años posteriores, la Carnegie Commission habla de proporcionar oportunidades para el desarrollo de habilidades personales, para el desarrollo intelectual, estático, ético de los estudiantes. También habla de estimular la equidad. Está tan de moda en los últimos años y en todos los niveles de la educación. Transmitir y avanzar en el conocimiento y en la sabiduría, y valorar críticamente la sociedad y el actuar de una forma persuasiva para promover autorrenovación de la propia sociedad. Y llegamos un poquito más aquí, año 82, la OCDE, poner al servicio de la comunidad sus medios y recursos humanos y diseminar en ella nuevos conocimientos y manos de obra preparada. Contribuir al análisis de las necesidades de la comunidad, participar en los problemas con posibles soluciones, participar en la implementación de esas soluciones.
Hoy por hoy, mucho no ha cambiado ese discurso. ¿Cuáles son los problemas de la educación superior que quizás han un poco imposibilitado avanzar más en los aspectos que mencionábamos anteriormente? El principal problema que afronta la educación superior en los últimos años es la adaptación continua de un mundo que va cambiando vertiginosamente. Tanto ese cambio se da en lo científico como en lo social y en lo tecnológico. Este hecho exige todo tipo de respuestas que muchas veces no son acordes a los momentos reales que vivimos en nuestras sociedades. Unas están relacionadas con aspectos que se podrían considerar curriculares. Otro puede ser la necesidad de convertir a las instituciones de educación superior en organizaciones efectivas y por lo tanto eficientes para los propósitos que la sociedad demanden. Aquí interviene fundamentalmente la gestión que prime en cada organización. Todo ello se supone que nos debe llevar camino a una calidad, al aseguramiento de la calidad educativa, para formar individuos libres, de pensamiento flexible, capacitados para la adaptación en este mundo cambiante. Es tan así que estamos haciendo para ir camino a esto. ¿Qué nos falta como instituciones? Aquí entran en juego los problemas de la educación superior. Los problemas, uno de ellos es el crecimiento vertiginoso, ¿sí?, en cuanto a la matrícula en educación superior y muchas veces la escasa receptibilidad que tienen las instituciones. Por lo tanto, surgen diferentes modelos, como en este momento estamos aprovechando uno de ellos, que es la educación en línea. En los primeros tiempos, la EAD, la educación abierta y a distancia. Hoy por hoy, la educación online, la educación virtual. Es importante aquí considerar que las instituciones no deben quedarse solamente en exigir a los estudiantes la titulación como tal. O sea, el objetivo de hacer un estudio, de llevar a cabo una carrera, no es solamente para que al final, sí, me titulé, estoy titulado. Eso está bien, porque eso es un requerimiento del empleador. Pero hay que saber que la formación no termina ahí. Por lo tanto, como países, debemos tener un modelo educativo que nos vaya llevando de la mano al profesional que queremos, hacia el profesional que queremos y los que esperamos, que sea competitivo para el mundo del trabajo actual. Cuando uno se pone a revisar, muchas veces dice, bueno, ¿cuáles son las políticas educativas que rigen en este país? Y se pone a investigar y a ver que hay una gran diversidad de aspectos que se van tocando, pero en definitiva no hay un aterrizaje concreto. Ahora vamos a ver un poco a qué nos referimos con esto. Es continua la crítica a la poca eficiencia del sistema de educación superior. Desde las aportaciones de Baumol, como las de Levin, hablan de la ineficiencia que se debe al incremento continuo de los costes. Lo estamos viendo. Con esto de la pandemia, estamos viendo las medidas que fueron tomadas el 1 de mayo de este año en lo que respecta al nivel educativo.
Si respondiéramos a una verdadera política educativa y a un modelo educativo como tal, no esté en un discurso, quizás el shock que despertó en muchos profesionales de la educación se hubiera impedido. Por ejemplo, Baumol hablaba de los intereses personales de profesores, de administradores, de que es importante, afirmaba Levin, la productividad en las instituciones educativas para hablar luego de calidad en educación superior. Fíjense desde qué época. Estamos hablando de 52 años atrás. Estamos hablando de otro autor, sí, de década del 80, finales del 80, 89. Me voy a esos antecedentes precisamente para que se pueda comprender en qué camino estamos y a dónde vamos también. Los antecedentes, hay modelos educativos desde hace cuánto, desde hace 10 años, 5, ¿a quién se le ocurrió? No, el modelo educativos en América Latina viene desde la educación prehispánica, desde la época de colonial, y se ha pasado por diferentes tipos de modelos. Un modelo ilustrado que posee un espíritu modernizador, otro de emancipación, otro más conservador, de educación popular, con Freire a la cabeza en Brasil, una etapa positivista también, como modelo educativo. Como verán, viene de antaño. Para abordar un modelo educativo, ¿por qué lo centramos en la gestión? Porque el cambio también inicia por los dirigentes de cada organización. Entonces, para esto nos basamos en un aspecto muy importante que es la cultura organizacional, que es un término o cultura corporativa, o haciendo la extrapolación al medio educativo, la cultura escolar, basada en valores para la calidad total declarado por cada IES. Debemos de partir de 3 estrategias, una enfocada al liderazgo, otra a la diferenciación y otra al enfoque. El liderazgo se lleva a cabo partiendo de una premisa fundamental que es trabajo en equipo, que es participación, que es autorregulación, que es trabajo colegiado, y que ese trabajo nos tiene que llevar también a diferenciarnos del resto y tener un enfoque claro de qué queremos lograr, cómo vamos a obtener esa calidad, porque el término calidad es amplísimo. A partir de qué lo vamos a obtener. Se dice muchas veces por ahí, bueno, es importante tener un plan operativo. Sí, es importante considerar el plan estratégico de desarrollo institucional. Sí, pero también es cierto que debemos contar con líderes organizacionales, con perfiles idóneos, con gente formada en el campo de la educación. Y eso también es parte de un modelo educativo. Un modelo educativo es un constructo muy amplio y de mucha profundidad, donde converge lo filosófico, lo político, lo económico, lo académico y
también converge dentro de lo académico, por supuesto, la formación permanente del profesorado y todo lo que implica la mejora continua. Por lo tanto, ¿a qué podemos arribar con esto? Que estamos muchas veces atacando la problemática en partes, que es como un gran muñeco desarticulado, que falta articulación entre las partes, falta articulación entre lo que es realmente una organización educativa como tal, que es bastante más compleja de lo que muchos creen. Por lo tanto, llegado a este punto, es importante que veamos cuáles son los conceptos de modelo educativo. Algunos nada más. Vemos en la lámina a través de Gento Palacio, 1994, que es una representación sintética conceptual con respecto a lo que idealmente orienta los procesos educativos. Se aborda el concepto de hombre, de sociedad, de cultura y de valores, con lo cual sustenta la manera cómo se orientarán los procesos de formación y aprendizaje en un determinado tiempo y lugar. Pero también tenemos otras concepciones del término. Escudero Muñoz, Jimeno Sacristán, donde hablan de la integración de ciertas teorías o enfoques pedagógicos que permiten orientar a diseñadores curriculares y profesores en la elaboración y análisis de los planes de estudio, en la sistematización y desarrollo de los programas de estudio y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y por otro lado tenemos las cuestiones filosóficas, ontológicas y epistemológicas que orientan toda la práctica educativa en tiempo y lugar. Algunos más aterrizados quizás a la práctica educativa, otros más direccionados al proceso de enseñanza-aprendizaje, a lo que es la conformación de planes de estudios, que en realidad sin planes de estudio, sin carreras, no hay organización. Para nosotros es una herramienta ideal que nos dirige la organización desde una visión cósmica, que significa en este caso una visión amplia, total, una visión como denomina por ahí Edgar Morin, que habla de la educación planetaria, en la cual podemos conocer e intervenir en los aspectos de origen pedagógico, administrativo, económico y social, entre otros, los cuales producen una sinergia que le otorga a la institución una experiencia de vida concretizada en la visibilidad del trabajo teórico práctico y que sirve para dar un sentido racional a la institución. Por lo tanto, los modelos educativos son aquella serie de gestos colectivos que son diferentes entre sí y ordenados a un fin. Una concepción amplia del término que vamos a ir en estos minutos, vamos a ir detallando un poco más. ¿Cuál es la diferencia entre modelo educativo y modelo pedagógico? Esto siempre te dicen, es lo mismo. Y yo digo, no es lo mismo. El modelo educativo tiene que ver más con la concepción que se tiene de la educación. O sea, la forma en que se entiende y aborda la tarea educativa y la finalidad de la educación. Mientras que el modelo pedagógico tiene más que ver con el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de la finalidad que tiene la educación, que ha sido concebida en el modelo educativo.
se desprende el modelo pedagógico del modelo educativo. Por eso es importantísimo que las organizaciones cuenten con un modelo educativo en el cual harán referencia a qué modelo pedagógico responde en cuanto a lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza-aprendizaje. Es importante a la vez un modelo educativo a nivel nacional que sirva de eje, de punto de partida para las instituciones. El modelo educativo en sí se integra por distintos elementos que al funcionar consiguen efectos que deben ir de acuerdo con la finalidad y la idea original que lo está fundamentando. Los componentes son lo filosófico, lo teórico y lo político. Y aquí podemos ver en esta lámina diferentes aspectos de modelos educativos, diferentes más bien modelos educativos. Es el caso, por ejemplo, de México, ¿sí? Basado en Cerón Aguilar, habla de modelo ilustrado, habla de un modelo también modernizador que abarcó hasta el año 2010, donde ahí vemos en respaldo filosófico la cuestión con objetivos y teorías y los lineamientos de política en diferentes etapas. Por eso hablamos de estos modelos diferentes, diversos, que respondían a una política nacional, al orden gubernamental, pero que estaba definido precisamente. México pasó desde un modelo ilustrado a un modelo revolucionario que abarcó 1911 hasta 1987, y un modelo modernizador que inicia en el 87 y termina en el 2010. Como verán, los plazos, los lapsos de tiempo son bastante largos. No es un gobierno 4 años y cambiamos, o 5 o 6 según la modalidad de gobierno. Y mucho de lo que aparece aquí para muchos puede ser hasta causar sorpresa de que como que venimos tratando los mismos temas desde hace muchos años. Es que esto no tiene un cierre en definitiva, y quizás también habría que revisar cómo se han hecho las cosas y qué avances se han tenido como para que continuemos siempre o casi siempre hablando de las mismas problemáticas. Ahora, es importante aquí considerar también que el modelo educativo con el cual, en este caso, yo siempre me refiero y con el que plenamente me identifico, es con un modelo de tipo sistémico o integrador. Y considerando aquí la importancia que tiene el respaldo filosófico, los objetivos y la teoría, y los lineamientos de política, vemos que en cuanto a lo filosófico, un modelo educativo sistémico nos tiene que llevar a una educación centrada en la persona, en la cual hablamos también de la importancia que tiene la educación integral, la educación como medio propiciador, el hombre desde el punto de vista de lo individual y lo social. Estamos viendo aspectos antropológicos, sociológicos, que tienen que estar presentes en este modelo, en respeto por los valores humanos y nacionales. Pasamos a los objetivos y a la teoría con el desarrollo de la inteligencia y el fortalecimiento de la voluntad
con una educación transmisora de valores donde sea capacitadora para el trabajo y forjadora de futuro. Y lineamientos de políticas claras como el énfasis en la formación de los valores, la canalización de recursos para la investigación, la promoción de un vínculo real con producción, la incorporación de nuevas tecnologías educativas, el desarrollo de los docentes en todo ello, el establecimiento de un sistema general de evaluación de recursos asignados al sector, vigilancia estrecha de los recursos presupuestales y una ampliación de la participación de los agentes educativos. Fundamentalmente, esto llevaría a la aplicación de un modelo de este tipo, que lo pueden ver de una forma ya más discrecional en este cuadro de filosofía, teoría y política del modelo con el enfoque sistémico, donde en realidad podríamos decir que bueno, que no se buscan ideales etéreos, abstractos, ya que la perfección de la humanidad, el desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, tienen una finalidad concreta, que la educación logre el desarrollo de las capacidades necesarias para que los alumnos configuren su proyecto de vida, nada más ni nada menos. Algo tan importante como el proyecto de vida acorde a las circunstancias sociales, políticas, laborales, en las que se desarrolla, y sobre todo que sea capaz de llevar todo ello a la práctica, ¿sí? Y también hablamos, por ahí aparece en la teoría del modelo una cuestión que habla de la transmisión. Y aquí la transmisión es vista como el establecimiento de la necesidad de mantener un nivel y una actualización en los conocimientos y diversidad alcanzados por la ciencia en la tarea educativa. Volvemos a este aspecto tan importante, educar en la era planetaria bajo un modelo educativo, un propósito fundamental que es expresar los problemas que atraviesa la humanidad a partir de esa visión integral, a partir de ese modelo sistémico, dentro de los planes de estudios, que propicien los estudiantes diversidad de alternativas para que puedan comprender los fenómenos que se dan en la actualidad. Y termino ahí esa parte diciendo, el tesoro de la humanidad está en su diversidad creadora, pero la fuente de su creatividad está en su unidad creadora, ¿sí? Entonces, esto es imprescindible no olvidarlo, porque es parte de esa brújula de todo modelo educativo. Y llegamos a los objetivos del modelo. ¿Y cuáles son los propósitos fundamentales del modelo educativo? Contribuir al mejoramiento del servicio en todas sus dimensiones. Servicio educativo como tal. Incrementar la pertinencia social. Establecer bases para el desarrollo de una nueva cultura académica que le permita a la institución alcanzar su consolidación y su proyección social. Desarrollar acciones que contribuyan al logro de la formación integral de los estudiantes en el marco de la responsabilidad social. Muchos de esos aspectos se hacen, se llegan a concretar, tienen que estar declarados, definidos en este modelo educativo. ¿Qué implica? Ser la guía del trabajo académico, cotidiano, o sea, es una guía cotidiano de la institución. Una vez me atreví a decir que era la brújula de la institución. Y un rector en México,
el rector con el cual trabajaba, me dijo, no, la brújula es el reglamento. Pero el reglamento, los reglamentos son parte de ese cúmulo de cosas que encierra el área legal, el área administrativa. Entonces, claro, forma parte, pero en realidad es una brújula, porque cumple con un papel orientador, especialmente también para el diseño de la nueva oferta educativa, a fin de que brinda aspectos formativos en cada uno de los distintos niveles de estudio. Entonces, ello es preponderante. Volviendo a los elementos que tiene que tener un modelo educativo, ya vimos los objetivos, definimos qué era el modelo educativo, qué persigue un modelo educativo. Estamos ahora con los elementos. Y los elementos, muchos de ustedes los reconocen, muchos son indicadores en este proceso de calidad que ya inició hace un tiempo aquí en Ecuador, el CASES, ¿sí? En otros países, los organismos evaluadores y acreditadores de la educación superior. Partimos de los fines de la educación superior. No pueden estar ausentes en todo modelo educativo. Debemos de considerar aspectos como la investigación, las estrategias de enseñanza y aprendizaje, el ejercicio que se lleva a cabo en la institución en cuanto al ejercicio docente, el desarrollo profesional continuo de los docentes y de los directivos, la gestión que se lleva a cabo, la efectividad de esa gestión, la rapidez con la que resuelve, con la que analiza, ¿sí? Y aquí yo discrimino lo que es administrar con gestionar. ¿Cómo es la vinculación con la sociedad en este caso? ¿Y qué competencias genéricas y profesionales van a estar presentes para el desarrollo de los alumnos? Pero también es el desarrollo docente, las competencias docentes que deben de tener para el ejercicio de una docencia actual, de no caer luego en prácticas tradicionales, ¿sí? O yo a veces escucho y veo, y ustedes también lo harán, si en este país tenemos la escuela Montessori, en este país tenemos modelos educativos basados en teorías maravillosas como lo que significa por ahí la de niños creadores, me acuerdo ahora de las escuelas del sol en Argentina, o el modelo naturalista, etcétera, etcétera, o el modelo de escuela donde se basan en las teorías de las inteligencias múltiples. Todo eso es muy bueno, pero también vemos que todo está escindido. Entonces yo vuelvo a lo mismo. ¿Y cuáles son las políticas educativas? ¿Y cuál es el modelo educativo que prevalece? Y si bien cada quien puede seleccionar, elegir y desarrollar, también tenemos que considerar no perder la equidad. Porque entonces, si el Estado me ofrece un determinado modelo que puede pegar en lo conductual y estar en el límite de lo constructivista, y el otro se está desarrollando todo su potencial a través de modelos muy innovadores, o en su momento muy innovadores, y son la base de lo que puede venir después, lo único que estamos generando es una gran diversidad y unos niveles muy distintos uno de otro.
A veces amigos me dicen, tengo que quitar a mi hijo de esta escuela porque esta escuela no responde a las expectativas ni mías ni de mi hijo. ¿Cuáles son las estrategias para implementar modelos educativos? Requiere, en primer lugar, de socializarlo, difundir, no quedarse en petit comité la cosa, difundirlos a la comunidad académica, a los estudiantes, hacer reuniones, talleres. Uno ya ha pasado por toda esa experiencia, por eso se los comento. Hacer una revisión y adecuación de la normatividad, donde se realizarán acciones para reestructurar el marco normativo actual, cuáles serían, entraría ahí en juego la evaluación institucional, el programa de tutorías, la contratación de personal académico, etc. La actualización de recursos humanos, para lo cual es importante diseñar e implementar programas de formación, de capacitación continua, para todos los integrantes de la organización, identificar aquellos cursos que son comunes a áreas de formación disciplinaria también, y llegamos a un aspecto que no quería dejar de tocar antes de terminar, que cuando estaba haciendo esta presentación y la estaba reformulando y repasando, dije, bueno, en 5 años aquí en el Ecuador, en definitiva, el modelo educativo ecuatoriano. Entonces, aquí encontré algunas cuestiones que las señalo abajo, la fuente, pero en realidad hay muchos trabajos, ¿sí?, que van más dirigidos al sistema educativo, y habla desde 1830, la década del 50, en el siglo pasado, etcétera, etcétera. Pero algo que llama la atención es, por ejemplo, lo que vemos aquí, que se pregunta la persona que escribe, ¿cuál es el modelo educativo que rige la educación nacional? El modelo educativo que pide el acuerdo 30-2012 debe cumplir una ruta establecida para definirse y no ha existido exigibilidad porque al magisterio en general el tema no llama su atención y eso es grave para el desarrollo pedagógico del Ecuador. Yo no sé si están así, pero lo que sí puedo decir es que es muy complejo encontrar como tal un modelo educativo ecuatoriano, definido claramente por etapas y por periodos y visualizar la política educativa nacional. Y esto ya yo, bueno, lo vengo diciendo de hace tiempo, y no solo lo digo acá, sino también en Argentina hace unos cuantos años. Pueden ver arriba, esto es la nota de un periódico, sábado 25 de agosto de 2007, hace 13 años, donde decía, y en el título me pusieron eso, porque lo dije, en la Argentina no está claro el modelo educativo. Y sigo pensando lo mismo, en nuestros países no se ve el rumbo a seguir. Es una cantidad de cosas que se suman, ¿sí? Pero en realidad, ¿cuál es el modelo como tal? Que vamos a trabajar por competencias. No, volvemos a objetivos. No, vamos a trabajar estrategias centradas en el alumno. Bien, ¿cuáles? Vamos a trabajar en el Flipped Classroom. Perfecto. Y ahora lo que sale. Y esto es como un juego de barajas. Y no puede ser así. En síntesis, y respetando los minutos exactos, los 40 minutos, todo modelo tiende a la formación de los individuos de una organización, por lo tanto, es necesario que se encuentre contemplado en un soporte conceptual que nos permita valorar el escenario real que nos rodea.
Muchas gracias por su atención.